Bien, muchachos, hoy vamos a hablar de un nuevo tema que es el tema de hidrostática. En primer lugar, hasta ahorita estamos trabajando todo lo que respecta a la mecánica clásica, o sea, la ley de Newton, etc., de Galileo. Obviamente hay muchos temas por trabajar, pero este tema ya es un poco independiente. Igual, si se requiere de una parte de estática, de vectores, dinámica en general, quizá lo trabajemos aparte ahí. Y si no, lo continuamos solamente con lo que tenemos. ¿Está bien? La hidrostática es una rama de la mecánica clásica que estudia, en primer lugar, los fluidos en reposo. Pero, cuando yo hablo de fluido, no significa que solamente sea un líquido. Cuando yo hablo de fluido, me estoy refiriendo a dos cosas: a líquidos y gases. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que un líquido tiene menos desorden molecular que un gas. Las moléculas de un gas se mueven con velocidades muy grandes, tienen un desorden increíble, es muy caótico. Sin embargo, en un líquido es menos caótico, tiene velocidades más pequeñas. Aparte, aquí las moléculas están más separadas, aquí están más juntas, más pegaditas. Y en los sólidos ni que hablar, están mucho más pegadas, ¿entienden? Esa es la diferencia. Los gases ya lo hemos visto. Debido a que tienen alto desorden molecular, tienen alta energía interna, dependiendo qué tipo de gas sea, monoatómico, diatómico, etc. Pero, a partir de ahora me voy a enfocar ya en los gases. Me voy a enfocar en los líquidos. Vamos a estudiar todo lo que respecta a los líquidos: presión, densidad, peso específico, etc. Y los parámetros necesarios para poder calcular lo que queramos, bueno, en general. Ya vamos a ver poco a poco cómo se van a trabajar cada principio aquí que se ve en este tema, las leyes que se ven en este tema y algunos problemas. Aquí se van a ver problemas porque son sencillos, no son muy complicados. Ahora, ¿qué características tienen los fluidos? Los fluidos tienen una característica de poder adoptar la forma del recipiente que los contiene. ¿Eso cómo se traduce? Una característica que tienen los fluidos es que no presentan resistencia al cambio de su geometría. Si yo tengo, por ejemplo, un recipiente cilíndrico y le coloco agua, el agua adopta forma cilíndrica. Y si ese agua lo pongo en un recipiente, no sé, esférico, el agua adopta forma esférica. De manera automática, el agua cambia su geometría. Quiere decir que no presenta resistencia a ese cambio. ¿Ya? Es una propiedad que tienen los fluidos, tanto un líquido como un gas. Adopta la forma del recipiente que los contiene. Eso de ahí es una frase que siempre escuchamos nosotros en la vida habitual, ¿no? Bien. Vamos a ver las propiedades físicas que tienen los fluidos. La primera propiedad es la tensión superficial. Esto de aquí es cuando someto un fluido a fuerzas tangenciales. Tenemos la propiedad de capilaridad. La capilaridad es la propiedad que tiene en este caso un fluido de poder ascender o descender por un tubito delgado, muy estrecho, muy pequeño. Si coloco, por ejemplo, una pequeña gotita de agua en un tubito pequeño, eso de chupetín, el agua se eleva. Esa es la capilaridad. La viscosidad es la propiedad que tiene un fluido, y en este caso se puede medir de muchas formas. En la universidad lo van a ver ya con esfuerzos importantes. Aquí lo van a ver de la siguiente manera. Si yo en un recipiente le coloco agua y le hago un huequito, el agua sale disparada rápidamente. Pero si en vez de agua le coloco aceite, ¿qué es lo que va a pasar? El aceite sale un poco más lento, ¿sí o no? Esa velocidad o la forma con la cual el fluido sale del recipiente cuando le hago un huequito va a medir qué tan viscoso es un fluido. Como el aceite es más viscoso que el agua, tiene menor velocidad y sale más lento. En cambio, el agua, como es menos viscoso, sale más rápido. Es una forma de medirlo. Otro dice: la viscosidad es la fricción que hay entre capa y capa de fluido. Cuando hay rozamiento entre dos capas de fluido, esa es la viscosidad. Seguimos. ¿Qué es la compresibilidad? Bueno, es la propiedad que tienen los fluidos de poder comprimirse o poder agruparse o reducir su volumen. ¿Se entiende? Yo los puedo comprimir. Ya está. Nada más. Ahora, vamos a ver otros conceptos generales acerca de la hidrostática. Un concepto muy importante que lo vamos a usar, porque es la primera que vamos a ver, es la densidad. Ustedes la densidad lo tienen que ver de la siguiente manera. La densidad es la cantidad de masa o materia que ocupa un determinado volumen. Miren, cuando yo les pregunte qué es densidad, yo no quiero que me coloquen la fórmula. Lo que yo quiero es que me digan densidad. La densidad
es la cantidad de materia o masa que ocupa un determinado volumen. Si yo en un cierto volumen le coloco una cierta cantidad de masa, la relación entre la masa y el volumen, esa es la densidad. Por ejemplo, aquí tengo un cubito, por ejemplo, de 1 metro. 1 metro de base, de ancho y de altura. Si yo multiplico 1 por 1 por 1, me da 1 metro cúbico. Este cubito es 1 metro, tiene volumen de 1 metro cúbico, porque tiene arista de 1 metro, volumen de un cubo. Debido a que este cubito tiene volumen de 1 metro cúbico, imaginemos que yo lo lleno de agua. Lo lleno de agua, de agua, de agua, hasta el tope. Si yo lo voy a pesar, calculo su masa, calculo que son 1000 kilos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en 1 metro cúbico hay 1000 kilos de ¿qué? De agua. O sea, equivalente, ¿cuál sería? Que 1000 kilos de agua ocupan ¿cuánto? O entran en ¿qué volumen? En 1 metro cúbico. Miren, 1 metro cúbico soporta o contiene 1000 kilos de agua. Mira, 1000 kilogramos de agua entran en 1 metro cúbico. Quiere decir que la densidad del agua sería 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Se entiende? Eso es lo que mide la densidad. Mide la cantidad de materia o masa que ocupa un determinado volumen. O sea, es masa entre volumen. Es por eso que la densidad, cuando coloco la fórmula, lo van a ver como masa entre volumen. ¿Y cuáles van a ser las unidades? Ya lo dije. Kilogramos por metro cúbico. Por ejemplo, kilogramos por metro cúbico o gramos por centímetro cúbico. Y obviamente acá tenemos equivalencias. ¿Cuál es la primera equivalencia? Que 1 kilogramo, ¿cuántos gramos son? 1000 gramos. Pero si yo quiero pasar 1 gramo a kilo, ¿cuánto sería? Sería ya los 1000. 1 entre 1000. ¿O 10 a la cuánto? A la menos 3. Si yo quiero pasar 1 metro cúbico a centímetro cúbico, ¿cuánto sería? 1000. 10 a la sexta. ¿Por qué? Porque 1 metro son 100 centímetros. Pero como está elevado al cubo, 100 al cubo es 10 a la sexta. Y si lo quiero al revés, 1 centímetro cúbico sería ya no 6, sino ¿cuánto? Menos 6 metros cúbicos. Seguimos acá. Y ahí es lo primero. ¿Cuál es lo siguiente? Que tienen que saber por lo menos 2 densidades. Ustedes por lo menos deben de conocer la densidad del agua y tienen que conocer la densidad del mercurio. Mercurio en química se simboliza ¿con qué? Con Hg. Este es mercurio. ¿Qué es lo que deben de saber aquí, muchachos? Miren, el agua ya lo hemos visto. Estamos diciendo que en 1 metro cúbico entran 1000 kilos de agua. Quiere decir que la densidad del agua es 1000 ¿qué? Kilogramos por metro cúbico. Ahora, ¿cómo lo puedo transformar de kilogramos por metro cúbico a gramos por centímetro cúbico? Dividiendo entre 1000. ¿Cuánto es 1000 entre 1000? 1. Sería 1 gramo por centímetro cúbico. La densidad del mercurio, Hg, es 13.600 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué significa? Sería 13,6. No, acá, ¿qué significa? Miren, significa que si en este metro cúbico yo lo lleno de agua, la masa es de 1000 kilos. Pero si a este mismo metro cúbico lo lleno de mercurio, ¿cuánta de masa tiene? 13.600. Miren, es el mismo metro cúbico, es el mismo volumen, mismo espacio. Solamente que si lo lleno de agua, entran 1000 kilos. El mercurio es más pesado. Si lo lleno de mercurio, entran 13.600 kilos.